Buenas tardes. Mi nombre es José Proaño y yo pertenezco a la Escuela de Formación Timoteo de la Iglesia Buen Pastor de Yorquí. Hoy yo les quiero dar una clase que se titula ¿Cómo la salvación redefine la vida moral y la identidad cristiana? Entonces, pues para comenzar, este tema de cómo la salvación en Cristo redefine tanto la vida moral como la identidad cristiana está profundamente arraigada en la Escritura. Este cambio abarca desde la regeneración por el Espíritu Santo hasta la transformación diaria en conformidad a la imagen de Cristo. Pues entonces, para abordar esta clase, realizaremos primeramente una exégesis bíblica que también acompañaremos de comentarios de teólogos importantes contemporáneos y también ayudarnos de referencias y concordancias de un apoyo de artículos académicos. Entonces, como primer punto, nosotros vamos a hacer una exégesis bíblica. ¿A qué me refiero con una exégesis? A un estudio detallado de texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, para entender cómo la salvación redefine tanto la vida moral y la identidad cristiana, nuestro texto principal va a ser el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10, el cual voy a dar lectura a continuación. Capítulo 2. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que con nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, hemos leído el capítulo 2 de Efesios del versículo 1 al versículo 10, pero quiero que en esta clase vamos a hacer una exégesis de el versículo del capítulo 2, pero solo vamos a centrarnos en el versículo 8 al 10. Versículo clave. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, para entrar un poquito en detalle, quiero que entendamos cuál es el contexto histórico y literario de Efesios. Entonces quiero que entendamos que la carta fue escrita por Pablo desde prisión para exhortar a la iglesia de Éfeso sobre la riqueza de la salvación en Cristo y su implicación para la vida cristiana. Y también entender que en el capítulo 2, Pablo contrasta, por un lado, la condición pasada de los creyentes como muertos en delitos y pecados y con su nueva identidad como obra maestra que solamente es poder divino de Dios. Para adentrarnos un poquito más, porque hemos leído el capítulo 2 del 1 al 10,
también entender un análisis que es qué es lo que pasa del versículo 1 al 3. Aquí nos habla de la condición caída del ser humano en pecado y desobediencia, esclavitud, porque esa es nuestra descendencia, siempre ir a hacer lo malo. Es la descendencia que llevamos desde Adán. Entonces, la salvación no solo perdona, sino que libera de la esclavitud moral. Y esto solo lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si nos adentramos un poco más, también podemos darnos cuenta que habla del versículo 4 al 7, donde la gracia de Dios como el fundamento de la salvación. Entender que la identidad cristiana ya no está definida por la muerte espiritual, sino por estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Y por último, el análisis del versículo del 8 al 10, que la salvación no se basa en méritos humanos, no es lo que nosotros podamos dar. Nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Pues no podemos ofrecer nada, ni apegarnos a nada de lo bueno, porque nuestra condición nos hace que siempre fallemos, nuestra condición. Entonces, entender que la salvación no se basa en méritos, pero conduce inevitablemente a una vida transformada. Hay que entender que las buenas obras no son la causa, sino la consecuencia de la salvación. Entonces, para también contrastar un poquito y ver cuál es la implicación teológica, también podemos ver que la salvación redefine la moralidad al dar al creyente un corazón nuevo, un corazón fiel al Señor y el poder del Espíritu Santo para obedecer. Si queremos estudiar un poquito más de esto, podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 para entender un poquito mejor y también entender cómo se redefine la identidad al hacer el creyente un hijo de Dios y parte del cuerpo de Cristo, donde esto podemos ver en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Y para seguir con la clase, también quisiera que veamos qué es lo que dicen algunos teólogos reformados importantes, como es Juan Calvino, en donde él cita que destaca que la regeneración no es solo un cambio externo, sino una transformación interna que afecta la mente y corazón. Señala que la fe que salva es siempre acompañada por obras que demuestra el Espíritu. ¿Qué quiere decir o a qué se refería Calvino con esto? Que parte de ya tener una identidad cristiana sí son dar frutos las obras, pero es un fruto, no es una condición para ser salvo. Eso es lo que quería que entendamos Calvino. Y también Matthew Henry, en su análisis sobre Efesios, Henry escribe que las buenas obras son frutos de la fe y de evidencias de una verdadera conversión. Somos hechos para glorificar a Dios y esto se manifiesta en nuestra obediencia. Entonces, las buenas obras, claro que van a ser el fruto, porque esas son las evidencias de un cristiano. Tampoco no podemos jactarnos que somos cristianos, que tenemos un corazón nuevo, pero si las obras no demuestran o demuestran lo contrario. También para finalizar con esta parte de los comentarios, Martin Lloyd-Jones también habla y enfatiza que la salvación no solo libera al creyente de la culpa del pecado, sino que también de su poder. La nueva identidad del cristiano está enraizada en su unión a Cristo. Entender que ahora Cristo es nuestro soporte para andar en este mundo perdido. ¿Cómo podemos ver estos comentarios teológicos con una concordancia bíblica? Pues en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 al 2, la transformación por la renovación de la mente
lleva una vida moral conforme a la voluntad de Dios. Entonces, siempre preguntarse como cristianos, cuando hemos nacido de nuevo, ¿cuál es la voluntad de Dios que quiere para mí? También, si escarbamos un poquito más en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la nueva creación implica un cambio completo de identidad y conducta. Entonces, debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Y hay veces que ese cambio ni siquiera nosotros lo notamos porque es fuente del Espíritu. Y también, como dice en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, la gracia de Dios no solo salva, sino que también nos enseña a vivir una vida piadosa y apartada del mal. Vivir una vida piadosa. Entonces, alejados del mundo, porque como sabemos, el mundo está perdido y ahora nuestra identidad realmente cristiana es la que favorece para anhelar estar con Cristo. Si seguimos, también quiero que veamos un poquito de unos artículos académicos y este es un apoyo teológico que tenemos. Entonces, Gruden expone que la santificación, es el proceso mediante el cual los creyentes son moldeados a la imagen de Cristo, mostrando que la salvación no es solo un evento pasado, sino una obra continua. Qué importante lo que dice Gruden, donde la santificación es un proceso, tampoco no es de la noche a la mañana. La vida del cristiano es un proceso descendente que tiene que ir, porque es una obra continua que hace el Espíritu sobre nosotros. También entender lo que decía Murray, donde él enfatiza que la unión con Cristo redefine tanto la identidad como el propósito del creyente. Entonces Murray hace que nuestra unión a Cristo, quien ha sido Cristo, quien ha pagado por nosotros, quien nos ha llevado al Padre, quien ha sido nuestro mediador, va a ser quien nos guíe y nos lleve allá. También en el estudio de Efesios de J.I. Parker resalta que la salvación no es un fin en sí mismo, sino que apunta a una vida de obediencia y buenas obras como expresión de gratitud y adoración. Pero debemos entender que apunta a una vida de obediencia y buenas obras, pero buenas obras para las que manda el Señor. No para las que podemos mandar aquí en la tierra, sino para las que son del Señor. Entonces, luego de haber citado esto, quiero que hagamos una aplicación práctica, que primero sería en nuestra vida moral, que los creyentes debemos entender que el poder para vivir en santidad proviene del Espíritu Santo. Esto significa depender de la oración, la palabra y la comunidad cristiana. Estos tres pilares son fundamentales para crecer espiritualmente y qué es lo que Dios quiere hacer y moldear con nosotros. No podemos pedir nada si no cumplimos con estas tres expectativas, que es la oración y que hablo con la oración, esa intimidad que tenemos con Dios, el leer de su palabra, quien es un regalo que nos ha dado su palabra para poder vivir en obediencia, de acuerdo a lo que Él ha decretado, y también la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana hablamos de la iglesia y cómo nos comportamos con nuestros hermanos, si sabemos vivir o no en comunidad, si un hermano está bajoneado, si un hermano necesita oraciones, estar ahí. Es lo que a nosotros nos da esa identidad cristiana. Un ejemplo práctico en cómo el dominio propio y la justicia se manifiestan en la familia, el trabajo y las relaciones sociales. Recordemos que, para los que ya somos casados, el primer mandato es que ahora somos pastores de nuestra propia familia.
Entonces también guiar a nuestra familia, guiar a la familia en el trabajo, si dependemos de un trabajo laboral donde compartamos con otros, también motivar a quién es Dios, quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros y nuestras relaciones sociales. Créanme que siempre estamos dispuestos a compartir el Evangelio, porque eso es lo que Dios ha mandado para nosotros, compartir las buenas nuevas. Y esta aplicación práctica también cómo se fue reflejada en nuestra identidad cristiana, pues uno, recordar constantemente quiénes somos en Cristo. Quienes somos en Cristo somos hijos adoptados, amados y llamados a reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que somos y qué es lo que debemos mostrar a otros. Para esto hacerlo práctico, cómo combatir la tentación y la culpa al descansar en nuestra identidad como justificados por la fe. Entonces, mis queridos hermanos y público que me va a ver esta clase, para ir cerrando, quiero que entendamos que la salvación no solo transforma nuestra posición delante de Dios, sino que también redefine nuestra moralidad y nuestra identidad. Este cambio es posible únicamente por la gracia de Dios, aplicado a nosotros por el Espíritu Santo a través de la obra redentora de Cristo. Entender que la vida cristiana, por tanto, no es simplemente moralidad mejorada, sino que es un reflejo de una nueva creación. Y quiero terminar con lo que dijo Calvino: somos salvos para servir a Dios, no por mérito, sino por gratitud. Entonces, esta es la clase que hoy les vengo a dar, y también quiero que profundicen un poquito más con estas dos preguntas para que se las hagan y en la semana mediten, la cual sería: 1. ¿Cómo se manifiesta esta transformación en tu vida diaria? Y la segunda, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser redefinidas a la luz de la salvación? Entonces, bueno, mis queridos hermanos, espero que esta clase, que se tituló Cómo la salvación redefine tanto la vida moral y la identidad cristiana, pues sea un paso más para seguir firmes en la fe. Bueno, esta tarde me despido. Espero poder vernos en otra clase para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Mi nombre es José Probaño y espero que haya sido de gozo este tiempo. Muchas gracias.